Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la unidad curricular Auditoría 2, mediante la cual vamos a estar tocando los aspectos referidos a una de las partidas más importantes que se representan en los estados financieros, tales como la referida a la propiedad, planta y equipo. Asimismo, vamos a tocar los aspectos referidos a los activos fijos intangibles. En este sentido, pues estudiaremos un poco cuál es su definición, cuál es la importancia, cuáles son los objetivos de auditoría de estas partidas, así como los aspectos referidos al control interno de las mismas dentro de las entidades económicas. Podemos entonces comenzar por recordar que la propiedad, planta y equipo es una partida que tiene una sección específica dentro de las normas internacionales de información financiera, como lo es la sección 17, de tal modo que en las referencias que debamos consultar, tratar, analizar, estudiar dentro de las NIF para la propiedad, planta y equipo las encontraremos en la sección 17. De este modo, vamos a definir como activos tangibles aquellos activos que se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, bien sea para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo. Bien, entonces recordamos estos activos tangibles como aquellos que se van a utilizar en la producción, en el suministro de bienes, bien sea para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y que se piensan utilizar en la entidad económica por un periodo superior a un periodo, ¿bien? De modo que tienen como objetivo, pues, prescribir el tratamiento contable de las propiedades. Estos objetivos que vamos a dar en la auditoría para estas partidas, pues, van a tratar de estudiar o deben estudiar el tratamiento contable de estas propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en esta partida. Asimismo, los cambios que se hayan producido en la misma. Igualmente, esta sección de las NIF requiere que una entidad contabilice las propiedades, la planta y los equipos a su costo, bien, en el reconocimiento inicial y posteriormente al costo menos cualquier depreciación acumulada o las pérdidas por deterioro acumuladas. Bien, recordemos que estas partidas de propiedades, planta y equipo están sujetas a unas depreciaciones, a un método de depreciación anual y el cual, pues, al principio su reconocimiento inicial lo hacemos al costo, pero los posteriores registros deben tomar en cuenta la depreciación acumulada o los deterioros que puedan ocasionar pérdidas acumuladas para estos tipos de activos. Asimismo, cuando nosotros indagamos, queremos ver, sintetizar, analizar cuáles serían los objetivos de la auditoría de la propiedad, planta y equipo, pues debemos entonces mencionar los siguientes. Primero, distinguir las partidas de propiedades, plantas y equipos de cualquier otros activos de la entidad. Bien, debemos clasificarlos, debemos distinguirlos, debemos definirlos, debemos precisar cuál es la partida de propiedad, plantas y equipos dentro de la entidad económica. Asimismo, identificar cuándo estas partidas reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros. Bien, recordemos que debemos medirlas en un reconocimiento inicial y posteriormente seguir haciendo su registro. Debemos presentar y revelar la información sobre propiedades, planta y equipo en los estados financieros. Bien, en esta revelación de esta información, por supuesto, cuando nosotros decimos identificar que reúnan condiciones, pues tenemos que comenzar por observar, por ejemplo, la titularidad, la documentación que soporte la propiedad de todos estos activos en propiedad, plantas y equipos. Igualmente, pues hay que presentar, revelar la información, cómo se ha manejado, cómo fue su reconocimiento, cuáles han sido sus depreciaciones dentro de los estados financieros. Asimismo, identificar si una partida de propiedad, planta y equipo debe darse de baja o si ha sido transferida a otra clasificación de activo y cómo ha sido la contabilización, bien sea porque se dio de baja o porque ha sido transferida
a cualquier otra partida contablemente. Bien, tendríamos que estudiar cuál es la motivación, cómo fue el registro, cuál es la naturaleza de esa operación como tal. Igualmente, demostrar la comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la contabilización de propiedades, planta y equipo. Igualmente es importante recordar que dentro de las características de esta propiedad, planta y equipo juega un papel fundamental la referida a la medición. La medición en una entidad se medirá para la partida de propiedades, plantas y equipos por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Esto lo establece la sección 17 en su párrafo 9, 17.9, y nos dice que el reconocimiento será al costo en el momento de su reconocimiento inicial. Bien, que existen algunos componentes de este costo, sí, existen diferentes componentes, algunos elementos que es importante tomar en cuenta para ese reconocimiento del costo, que pueden englobar diferentes factores, diferentes situaciones, como por ejemplo las siguientes. Tenemos que el precio de adquisición incluye los honorarios legales, de intermediación, aranceles de importación, de ser el caso, los impuestos no recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja sobre el bien que estemos registrando. Igualmente, los costos de ubicación de ese activo en el lugar y las condiciones necesarias. Bien, es importante tomar en cuenta que de acuerdo a la naturaleza, las características de un bien, pues puede ser que necesite para su instalación, para su costo, para su instalación y para la ubicación en un lugar, algunas condiciones especiales particulares. Bueno, todos estos costos de ubicación en el activo, del activo en ese lugar y las condiciones necesarias van a formar parte de los componentes del costo que debemos tomar en cuenta. Igualmente, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro, de ser el caso, de la partida o la rehabilitación del lugar sobre el que va a sentarse ese activo como tal. También existen algunas partidas que no van a formar parte del costo, y entonces allí nosotros necesitamos tratar de precisar cuáles elementos sí forman parte del costo y cuáles elementos no van a formar parte del costo. Encontramos que no forman parte del costo, por ejemplo, los costos de apertura de una nueva instalación productiva. Bien, los costos de apertura de una nueva instalación productiva no me van a formar parte del costo. Tampoco los costos de instalación de un nuevo producto o servicio, así como los costos de apertura del negocio en una nueva localización, y los costos de administración u otros costos indirectos generales y los costos por préstamos. Estos elementos no constituyen costos de la propiedad de propiedad, planta y equipo. Bien, dentro del control interno de la propiedad, planta y equipo, entonces debemos tomar en cuenta también algunos elementos, algunos aspectos que las empresas, la entidad económica o el auditor debe verificar que se estén aplicando de la manera adecuada, correcta, para que se lleve a cabo el eficiente control interno de la partida de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, es importante verificar la existencia, la ubicación, la propiedad y titularidad de los activos. Recordemos que dentro de las evidencias que se recogen y dentro del control interno, pues la entidad económica debe contar con el documento de propiedad, la titularidad de esa propiedad, planta o equipo, por supuesto, a nombre de la entidad que se está auditando, que sería lo que el auditor necesita verificar en su determinado momento, y que cumpla todas las condiciones de ley para ese documento de propiedad. Igualmente, la designación de responsabilidades de uso y resguardo por escrito, debidamente suscrito. Es decir, las responsabilidades de uso, las condiciones, el cuidado, cuál va a ser el uso, para qué va a ser destinado ese bien. Un resguardo por escrito y además suscrito por el responsable del cuidado y el uso de ese bien. Eso forma parte del control interno. Igualmente, verificar si hay traslados de activos, cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron las características, cuáles fueron los motivos de algunos traslados de activos, por ejemplo.
Cotejar el costo, los valores según libros, los métodos de depreciación utilizados y el valor de los activos. Es importante, por ejemplo, que el auditor tome un muestreo o realice esa determinación del costo de los valores según libros para un determinado bien de una propiedad, planta o equipo. Realice, determine cuál es el método de depreciación que se esté utilizando, cómo ha sido su cálculo, si se cumple con los principios que deben regir para estas depreciaciones y, por supuesto, ver el valor de los activos. De modo que todo este control interno es importante que sea verificado por el auditor al momento de revisar en los estados financieros el manejo, el registro, los saldos, la utilización que se ha dado a esta partida de propiedad, planta y equipo. Por supuesto, diferenciar adecuadamente estas partidas de las propiedades de inversión, recordando nosotros que la inversión y la propiedad, planta y equipo representan conceptos diferentes, ¿no? Que en esta diferenciación nosotros tenemos que tal vez conocer un poco o debemos recordar que las propiedades de inversión son propiedades, por decir terrenos o edificios o parte de un edificio o ambos que mantiene el dueño, por ejemplo, o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas. Estas propiedades de inversión están en las NIF, en las normas internacionales de información financiera, en la sección 16. Sin embargo, las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo a los requerimientos de la sección 17. Entonces nosotros aquí tenemos que manejar un poco de esa sección 16 y un poco de esa sección 17 para conocer esos requerimientos y principios que nos llevan a determinar la diferenciación entre las propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo. Podemos decir que las propiedades de inversión generan flujos de efectivo, que son en gran medida independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la entidad y que igualmente esto distinguirá las propiedades de inversión de las ocupadas por el dueño. La producción de bienes o la prestación de servicios generan flujos de efectivos que no son atribuibles solamente a las propiedades, sino a otros activos utilizados en la producción o el proceso de prestación de servicios. De modo entonces que las propiedades de inversión nos van a generar flujos de efectivo, ¿bien? Y son independientes a los procesos productivos o son independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la entidad. Entonces, es importante que el auditor conozca esa diferenciación entre las propiedades de inversión de la propiedad, planta y equipo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en las propiedades de inversión que se especifica que los terrenos adquiridos para un propósito no determinado se clasifican como propiedades de inversión cuando son adquiridos para un propósito no determinado, dado que la decisión posterior de utilizar tal terreno como inventario o para el desarrollo como propiedad ocupada por el dueño sería una decisión de inversión, ¿sí? Ahí lo tendríamos que ver en algunas otras aspectos, parámetros que van a estar vinculados al respecto. Pero, por ejemplo, lo más importante es que nosotros diferenciemos que la propiedad, planta y equipo se utiliza en esos activos de la empresa que van a permanecer por más de un periodo dentro a utilización de la entidad como tal. Y las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros con propósitos de rentas, este, mm, o con propósitos administrativos. Asimismo, se esperan usar por más de un periodo en la entidad económica. Bien, allí sí tenemos que estar claros que son activos tangibles y que se mantienen para uso en la producción o el suministro de bienes o servicios. Ejemplo, pues conocemos entonces que allí vamos a incluir lo que se refiere a la propiedad, planta y equipo.
Entonces, en ese control interno de la propiedad, planta y equipo, nosotros debemos conocer desde un principio la titularidad, la documentación que lo soporta, que lo justifica, el uso que se les está dando, el debido registro y clasificación en los estados financieros, además, cuál es el método de depreciación que se esté utilizando y el valor de esos activos en los diferentes registros, dentro de la entidad como tal. Por ejemplo, a manera de análisis, yo les pudiera dejar aquí algunos ejemplos para que aprendan, para que diferenciemos un poco esas propiedades de planta y equipo. Por ejemplo, si una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo, sería bueno clasificarla si se corresponde con propiedad, planta y equipo, de acuerdo a lo que hemos dicho. Como actividad formativa, los dejo para su análisis. Bien, igualmente, si una entidad posee una flota de vehículos de motor, los vehículos son utilizados por el personal de ventas en el desempeño de sus tareas. Si una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. Y si una entidad posee ganado con animales reproductores para sus actividades agrícolas. La entidad también posee un tractor y un remolque que se utilizan para transportar el alimento al ganado. Fíjense ustedes cómo aquí en estos ejemplos pudieran utilizar, bueno, dependiendo del uso, si intervienen en la producción o si están adquiriéndose para generar rentas en otros tipos de ingresos o se utilizan dentro del proceso productivo o en el suministro de bienes para tales efectos. Bien, entonces, también es importante pensar que cuando nosotros hablamos aquí de propiedades, plantas y equipos como activos tangibles, no incluye los activos biológicos que son relacionados con la actividad agrícola y que se encuentran en la sección 34 de la NIF como unas actividades especiales. Asimismo, tampoco incluye los derechos mineros y reservas mineras, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables de índoles similares. Bien, es importante tomar en cuenta que uno de los principios fundamentales de reconocimiento de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo son el control y el uso de los mismos. Bien. Igualmente, entonces, una vez que hemos visto esa propiedad, planta y equipo como activo tangible, veamos entonces la definición de los activos intangibles. Recordamos que esta propiedad, planta y equipo está establecida en la sección 17 de las normas internacionales de información financiera, las llamadas NIF, y los activos intangibles en la sección 18 de las NIF para las pymes. ¿Y qué nos indica? Nos indica que un activo intangible es un activo que no es de naturaleza física, ¿bien? Se refiere a la propiedad intelectual, por ejemplo, de las empresas, tales como patentes, marcas, derechos de autor, metodologías de negocios, entre otros. Entonces comenzamos por diferenciar un poco. Aquí se refiere a un activo que no es de naturaleza física, los activos intangibles, y que normalmente están vinculados a la propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de patentes, de marcas, de derechos de autor, entre otros. Estos activos intangibles pueden estar directamente relacionados con la comercialización, con el dinero, con proveedores, tener relación artística, con contratos, con tecnologías o incluso con creaciones industriales. Fíjense en aquí el uso, entonces la diferencia, ¿a quién está dirigido su uso, con qué se relacionan, con qué elementos estarían vinculados? Y encontramos entonces que pueden estar relacionados con la comercialización, con el cliente, con proveedores, tener relación artística, incluso con contratos de tecnología o creaciones industriales. ¿Cuáles son las características de los activos intangibles? Dentro de las características de los activos intangibles podemos nosotros resaltar las siguientes. La identificabilidad. La identificabilidad es susceptible de ser separado de la entidad. Es decir, podemos separar ese activo intangible de la entidad. Surge de derechos contractuales o legales con independencia de la entidad. Además, el control.
El control, pues, es el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan y derechos de tipo legal. Bien, aquí vamos a contar con esos beneficios económicos futuros que procedan de esos contratos, por ejemplo, de razones culturales, artísticas, de marcas, de patentes, y entonces los derechos de tipo legal que también pues puedan proceder según los acuerdos necesarios. Y los beneficios económicos futuros. Los beneficios económicos futuros que se van a referir a ingresos ordinarios, a que nos puede traer también algunos ahorros de costos y otros rendimientos de diferentes, según se derive la naturaleza de esas operaciones. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual dentro del proceso de producción puede reducir los costos de producción futuros en lugar de aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuras. Bien, entonces fíjense cómo la óptica de estos beneficios económicos que nos puede traer el uso, por ejemplo, de propiedad intelectual dentro de la cual el resultado, el fruto, el beneficio económico que se va a obtener es que esta propiedad intelectual va a incidir directamente en el proceso de producción para reducir los costos de producción futuros en lugar de pensar solo en aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuras. Asimismo, es importante tomar en cuenta el reconocimiento. El reconocimiento de estas partidas va a estar dirigido al momento del reconocimiento inicial. ¿Cómo lo va a medir al momento del reconocimiento inicial? Bueno, al momento del reconocimiento inicial, una entidad mide un activo intangible al costo. Bien, recordemos entonces, ese activo intangible se va a reconocer de manera inicial al costo. La sección 18 de las normas internacionales de información financiera, es decir, de las NIF, proporciona una guía de aplicación obligatoria sobre la medición de un costo de activo intangible para una variedad de circunstancias. Entonces tendríamos que ver allí las circunstancias en esa sección de las NIF número 18 que nos indica que el reconocimiento inicial se hace al costo y que puede estar presentado por alguna otra variedad de circunstancias según se corresponda. Asimismo, al realizar reconocimientos posteriores, todos los activos intangibles se miden al costo menos la amortización. Bien, acumulada y las pérdidas por deterioro de ese valor acumulado. Entonces aquí nos encontramos con los activos intangibles que igualmente los vamos a reconocer en un reconocimiento inicial al costo y que los reconocimientos posteriores van a venir dados de este valor del costo, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas que en contraposición o en diferencia a la propiedad, planta y equipo, es decir, a los activos tangibles que acabamos de citar en nuestros aspectos anteriores, también se miden el costo, pero a los cuales vamos a restar su depreciación acumulada o las pérdidas de valor acumulados. Y aquí vamos a tener un activo intangible que igualmente se mide al costo, pero al cual en el reconocimiento inicial y luego en el reconocimiento posterior vamos a medir ese costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumulados. Cuando nosotros nos venimos entonces a esa diferenciación entre la propiedad, planta y equipo, pues sí es importante entonces reconocer cómo se registran dentro de los estados financieros. Debemos reconocer igualmente, por ejemplo, cuál ha sido su documentación, las evidencias que recogimos al respecto de la propiedad, planta y equipo como activos tangibles o de los activos intangibles, como por ejemplo la propiedad intelectual, las marcas, las patentes, bien, que en unos casos están sujetos a una depreciación acumulada y en el segundo caso a la amortización, que los reconocimientos iniciales se hacen al costo y que poseen diferentes secciones de control y guía de aplicación dentro de las normas internacionales de información financiera, referidos en un caso a la sección 17, en el segundo caso a la sección 18, respectivamente. Pero es importante que nosotros entonces recordemos
que el objetivo de los estados financieros tienen como propósito dar una información general de una pequeña o mediana entidad, ¿verdad? Es decir, proporcionar información sobre la situación financiera de la misma, de modo que también proporcionan información sobre su rendimiento, sobre su flujo de efectivo, para que sea útil en las tomas de decisiones económicas de una gran y amplia gama de usuarios que puede llegar a utilizar estos estados financieros. Por lo tanto, el objetivo de esta sección 17 en propiedad, planta y equipo, pues va a ser que se informe sobre el tratamiento que se está dando, que se está registrando, mediante el cual se obtienen los valores que muestran los estados financieros para la partida de propiedad, planta y equipo. E igualmente, de forma que los usuarios puedan conocer la información acerca de la inversión que tienen sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dichas inversiones. También pues es importante entonces que nosotros manejemos cuáles serían los costos que van a formar parte de esa propiedad, planta y equipo, cómo es la medición de su reconocimiento inicial, que el auditor examine, estudie, calcule, determine cómo se está aplicando el método de depreciación para mostrar ese valor según libros en esos reconocimientos posteriores y que igualmente, por supuesto, deba clasificarse adecuadamente, tomando en cuenta que esa sección igualmente pues hay algunos elementos que no se incluyen como costos de la propiedad, planta y equipo, resaltando como cierre de este aspecto, de este tema, tras conversado el día de hoy, que el concepto de propiedades, plantas y equipos también excluye los activos que se mantienen para la venta en el curso normal de la operación. Bien, los activos en el proceso de producción para tal venta y activos en forma de materiales o suministros que deben consumirse en el proceso productivo o la prestación de servicios. Tales activos, recordemos que pueden llegar a constituirse es como inventarios de acuerdo a la sección 13 referida a los inventarios, ¿bien? Y que además los activos intangibles tampoco son tampoco forman parte de la partida de propiedad, planta y equipo. Se contabilizan conforme a la sección 18 en los activos intangibles distintos a la plusvalía. Entonces, lo importante es que aquí el auditor conozca la clasificación de esa propiedad, planta y equipo según la sección 17 de las NIF, la clasificación de los activos intangibles según la sección 18 de la NIF, que vean la diferenciación al momento de su registro, de su uso, en función del uso que le estemos dando, en función del control que mantengamos sobre esas partidas, pues debe hacerse su clasificación. Además que durante el proceso de auditoría haga constar de todos los soportes que demuestran, por ejemplo, en el caso de propiedad, plantas y equipos, la titularidad de los mismos, el control interno, quién es el responsable, el uso que se le esté otorgando, así como, por ejemplo, en el caso de los activos intangibles, cuál es el beneficio futuro o cuál es la proporción de actividades que estamos nosotros incluyendo como en esas propiedades de diferentes, en las propiedades de inversión diferentes a propiedades, plantas y equipos, o en los activos intangibles, que ya requieren un poco más de contrataciones, de derechos legales y que se hagan todos los procedimientos de forma correcta. Bien, de tal modo que, bueno, con esto hemos tratado entonces lo que se refiere según la definición de la propiedad, plantas y equipos, así como de los activos intangibles. ¿Cómo medimos su reconocimiento? Inicialmente al costo, posteriormente con una depreciación acumulada, en el caso de propiedad, planta y equipo, con una amortización acumulada, en el caso de los activos intangibles. Además, la diferenciación según su control y uso para los mismos, de acuerdo a su registro. Igualmente, ¿cuáles serían los elementos a tomar en cuenta como componentes del costo en cada uno de los casos? Importante que las empresas apliquen, las entidades
propiedades, el control interno sobre los mismos y que además el auditor en su proceso de auditoría pues recoja las evidencias necesarias, las justificaciones, los argumentos, que cada informe lleve su debida comprobación en el manejo adecuado de estas dos partidas tan importantes en lo que se refiere a la propiedad, planta y equipo y a las propiedades de inversión. Bueno, con esto damos entonces por finalizada nuestra sección del día de hoy, agradeciendo su atención al respecto y quedando a sus gratas órdenes. Una feliz noche para todos.